¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuéllar, arremete contra el entorno de Evo Morales. El diputado del Movimiento al Socialismo pide al fiscal general reabrir el caso Tractores contra el padre de Adriana Salvatierra. Estuvo en Sucre para solicitar, mediante un memorial, que la Fiscalía General reabra el caso de los 99 tractores contra el exministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, quien es el padre de la ex senadora Adriana Salvatierra. Escuchemos estas polémicas declaraciones y luego continuamos. Nosotros, como diputado nacional y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, nosotros estamos presentando al fiscal general, al doctor Lanchipa. Vamos a reabrir el caso de los tractores. Vamos a pedir al fiscal general un informe del estado que se encuentra el proceso mencionado. Vamos a pedir fotocopias legalizadas de todo el cuaderno de investigación, con la finalidad de cumplir con la Constitución, las leyes, que los bienes públicos son inavivibles, imprescriptibles, en lo cual es nuestro deber y obligación cuidar y proteger, y como autoridad y fiscalizador le pedimos al fiscal general que nos pase fotocopia legalizada de todo el expediente. Y le pedimos también al fiscal general reabrir el proceso de los tractores del exministro Hugo Salvatierra. Nosotros, como diputados fiscalizadores, no puede quedar en la impunidad. Cuando hay daños económicos al Estado, no prescribe, y vamos a aplicar la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. No vamos a permitir que estos delitos queden en la impunidad. Queremos decirle al fiscal general, como servidor público, que inmediatamente se dé prioridad a este proceso que está archivado, que se desarchive, que se desempolve, para que de una vez llegar a los responsables. Son 99 tractores. Queremos saber qué se han hecho, dónde está, quién lo tiene, qué ha hecho el señor Hugo Salvatierra con estos 99 tractores. No solamente vamos a pedir ante el fiscal general reactivarlo, sino que vamos a presentar también a la Comisión de Justicia, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que este caso no quede impune. ¿Por qué cree que se han archivado estos casos y por qué solicitan la reapertura? Bueno, primeramente nosotros, como parlamentarios nuevos que estamos en 5 meses de gestión, son peticiones que nos hace el pueblo boliviano, y por eso nosotros estamos cumpliendo el mandato del pueblo boliviano, que se investigue el caso Tractores. Y nosotros, como parlamentarios, tenemos la obligación de investigar, de fiscalizar este proceso. No sabemos, en la anterior gestión, anterior de parlamentario, no sabemos por qué no investigaron este proceso, no tengo la menor idea, pero nosotros vamos a reabrirlo y vamos a llegar hasta los responsables de estos 99 tractores. ¿Qué tiempo de archivo tuvo este proceso? Mire, más de 8 años tiene este proceso archivado. Yo creo que ya el fiscal general tiene un trabajo importante para esclarecer este caso, y no solamente el fiscal general, vamos a presentar, si este proceso está en el departamento de Santa Cruz, también vamos a conformar una comisión de la bancada del Movimiento al Socialismo para llegar con los actores de los 99 tractores. Otro tema, por favor, si me permite abordar la situación política. ¿Dónde pasa precisamente esa observación que hace
Rolando Cuéllar, desde dentro del movimiento al socialismo, al ministro de Gobierno? ¿Qué es lo que le cuestiona al ministro de Gobierno en este caso en específico? ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, primeramente un saludo a todo el país, a usted Tejerina, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros vamos a empezar a armar una comisión de la bancada del movimiento al socialismo, porque realmente el ministro de Gobierno se ha parcializado. Él debería actuar de la misma manera con los otros casos de corrupción. A nosotros lamentablemente vemos que acá se ha armado este tema al ministro Characayo. El ministro Characayo representa al movimiento campesino, a las organizaciones sociales a nivel país, y nos preocupa que por qué el señor ministro de Gobierno no ha actuado de la misma manera con el ministro de Obras Públicas, que es más fuerte que la denuncia del Ministerio de Desarrollo Productivo. Y lo que más a mí me preocupa de este supuesto operativo que han hecho, ¿dónde está la señora? ¿Por qué no está detenida? Para que existe un delito tiene pues que estar las dos partes, deberían estar detenidas. Esto es un acto de corrupción. La ley anticorrupción castiga a las personas quien ofrece y quien recibe. Y claramente se ve que aquí pareciera que se hubiera armado este caso, porque no es posible, supuestamente, el operativo, el ministro de Gobierno lo ha hecho hasta de fiscal, cuando él debió dar a conocer al director de la investigación, que es el Ministerio Público. Por eso es que vamos a hacer una comisión, porque hay mucha duda de esta investigación. No es posible que castiguen a algunos y a otros castiguen peor. Y encima que no la presentan a la supuesta señora o señor que ofreció los $20,000. Realmente nos preocupa esta investigación y es por eso que vamos a armar una comisión y específica. ¿Por qué el Ministerio Público? ¿Por qué le ha asignado al caso? ¿Por qué el ministro de Gobierno, que se la da de fiscal, no han aprendido a la señora? Deberían haberlo aprendido a las dos personas, y es muy dudosa esta investigación, porque si hayan aprendido a la señora, yo creo que ahí sería en flagrancia, pero no es creíble todavía esta investigación, y es por eso que hay muchas dudas. Y nosotros como parlamentarios, que nuestras atribuciones como diputado nacional tenemos que fiscalizar. Muy bien, diputado, permítame por favor, a ver, han existido diversas reacciones, evidentemente. La oposición ha cuestionado todo lo que está ocurriendo. Dentro del propio movimiento al socialismo hay gente que ha elogiado el operativo, que ha remarcado la lucha contra la corrupción, que ha remarcado la decisión de cero tolerancia a la corrupción, como había manifestado también el día de ayer el ministro de Justicia. Pero dentro del movimiento al socialismo también hay esta otra visión que usted plantea, que es una visión totalmente diferente, por ejemplo, a la de sus colegas legisladores. Acá nosotros no estamos socapando la corrupción. Acá vamos a ponerle mano dura a la corrupción. Acá no estoy defendiendo a ningún ministro. Lo que estoy cuestionando es la forma del hecho que ha hecho el señor ministro. La forma de la investigación realmente no es la adecuada. La corrupción está en manos de la justicia, eso no se discute. Pero la forma, la parcialidad del ministro. Por ejemplo, el ministro, ¿por qué no aprende en coordinación con el Ministerio Público al ministro de Obras Públicas? Cuando la coima del 3% del tren metropolitano ha sido comprobado. Esos funcionarios del señor Montaño cobraron el 3%, por eso vamos también a sumarnos a una petición de informe,
¿por qué en 2 meses este funcionario salió en libertad? Y el señor Montaño no hizo absolutamente nada por este funcionario. Cuando hubo una denuncia de un medio de comunicación, el señor Montaño recién apela a la libertad de su funcionario. Y lo más grave son los 36 vuelos del aeropuerto del Trópico del Chapare. Eso es algo gravísimo al Estado. Pero el ministro de Gobierno dice 0% a la tolerancia de corrupción. Está bien, nosotros aplaudimos que se aprendan a los corruptos. Pero ¿por qué se parcializa con uno y con otro no hace nada? Nosotros estamos cuestionando ese tema. Diputado, por ejemplo, disculpe, esta visión suya, estos cuestionamientos que usted tiene contra los actuales ministros de Obras Públicas y el ministro de Gobierno, como usted ha manifestado en los criterios suyos, ¿tiene el respaldo, el apoyo de algunos otros legisladores de la bancada de Santa Cruz o es una posición suya, únicamente personal suya, que está como vicepresidente, además de la brigada parlamentaria? Esto quiero un poco para entender si hay una especie de división, de fragmentación en el criterio que está manejando o en los criterios que maneja el movimiento al socialismo. Bueno, primeramente en el movimiento al socialismo pues no hay absolutamente división. Fiscalizar actos de corrupción, eso pues no es división. Aquí en la China nosotros tenemos atribuciones para fiscalizar todo acto de corrupción. Pero es muy extraño que el ministro de Desarrollo Productivo es él ha anulado los títulos de agrario de Branco Marinkovic y del gobierno de Yanine Áñez. También toda la bancada del movimiento al socialismo tenemos el día sábado una reunión, pero nosotros también nos contactamos por teléfono, donde el Ministerio Público enmanilló al ministro como si fuera un gran terrorista. ¿Por qué el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, de la misma manera, así como enmanillaron al ministro, el exministro de Desarrollo Productivo Characayo, no hizo de la misma manera con la señora Yanine Áñez? La señora Yanine Áñez la aprendieron y se campeó sin manilla, que ella tiene 37 muertos en sus espaldas. Se ha escapado Murillo, se ha escapado López, Yerko Núñez, y el ministro de Gobierno no hizo absolutamente nada. Por eso le digo, se ha parcializado, y es por eso que nosotros ante la Asamblea, a esa parcialidad, el ministro también tiene que responder. No se olvide que somos el primer órgano del Estado y él tiene que dar la seguridad jurídica y la seguridad interna de nuestro gobierno nacional. Y realmente él pareciera que estuviera en la luna y no estuviera en el territorio nacional. Acá el sábado la bancada del movimiento al socialismo se va a reunir y vamos a tratar este tema, porque cuando la ley se aplica para todo, nadie se queja. Yo quisiera que los medios de comunicación le pregunten al señor ministro de Gobierno todos estos delitos mencionados, ¿por qué no aprende? Muy bien. Esa es la molestia de este parlamentario y como vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Gracias, diputado Rolando Cuéllar, diputado del Movimiento al Socialismo, que nos ha acompañado en esta noche a propósito de las observaciones que él tiene, de los cuestionamientos que él tiene al trabajo, especialmente ha identificado al ministro de Gobierno sobre el tema de cómo se actuó en el caso del ahora exministro Characayo, que hoy al finalizar en horas de la noche más bien se decidió mediante la justicia que será enviado con detención preventiva a Palmasola. Diputado, le agradezco mucho, gracias por haber estado con nosotros. Esas fueron las palabras del diputado del MAS, Rolando Cuéllar.
Como autoridad y fiscalizador le pedimos al fiscal general que nos pase la fotocopia legalizada de todo el expediente y le pedimos también al fiscal general reabrir el proceso de los tractores del exministro Hugo Salvatierra, dijo Rolando Cuéllar, según esta entrevista que escuchamos. Cuéllar se caracterizó en los últimos meses por su rechazo a quienes considera la vieja rosca del movimiento al socialismo, refiriéndose al entorno de Evo Morales. También el año pasado impulsó la expulsión de Adriana Salvatierra y Carlos Romero de las filas del movimiento al socialismo. Argumentó que busca reabrir el caso Tractores porque es deber y obligación cuidar y proteger los bienes del Estado. Hugo Salvatierra fue ministro durante el primer periodo de Evo Morales como presidente. Se le acusó por la entrega irregular de tractores que presuntamente dejó un daño económico al Estado. El caso se reabrió en 2008 tras una auditoría encargada en 2008 por la entonces ministra Susana Rivero. La Fiscalía emitió un requerimiento acusatorio contra el exministro y el proceso para juicio de responsabilidades llegó al Parlamento, donde quedó pendiente su tratamiento. En 2020, el gobierno transitorio intentó reabrir este proceso. El diputado Cuéllar anunció que no solamente fiscalizará este caso de los tractores, sino también investigará a la vieja rosca del movimiento al socialismo. Señaló que no discute el liderazgo y gestión de Evo Morales, pero sí de su entorno. Identificó a Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero. Dijo que esos personajes quieren retornar a tomar decisiones en el movimiento al socialismo, pero la generación de la renovación no permitirá que cobardes que abandonaron un barco vuelvan a querer manejar el timón. Este diputado también dijo que el ministro de Gobierno superó a Arturo Murillo al intervenir las llamadas telefónicas. Dijo que en la interpelación planteada para que comparezca el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, vamos a pedir ante la Asamblea Legislativa la destitución del ministro de Gobierno porque no vamos a permitir que estén pisoteando la constitución política del Estado. El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, tildó este jueves de dictadorcillo al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien reveló conversaciones telefónicas que sirvieron como elementos de convicción para detener al exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, implicado en un acto de corrupción y soborno. Cuéllar dijo que en este accionar al intervenir las llamadas telefónicas, el ministro de Gobierno dejó chiquitingo al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, del periodo de transición calificada por el oficialismo de dictadura y anunció que pedirá su destitución. Decirle al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo que este es un Estado de derecho, que este es un Estado democrático, que no esté pisoteando el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, señaló el diputado que también es del movimiento al socialismo. El artículo 21, inciso 5 de la sección 1 de la Constitución referido a derechos civiles señala que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. El inciso 2 se refiere al derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. El miércoles por la mañana, el ministro de Gobierno, tras la aprehensión de Characayo, dijo en una rueda de prensa lo siguiente: tenemos varios elementos de convicción, conversaciones telefónicas entre las personas que estarían incitando a la comisión de estos delitos, pero creemos que la cabeza de esta red de corrupción ha caído.
El ministro de Gobierno quiere intervenir las llamadas telefónicas de todos los bolivianos, cuestiona el diputado que también es de las filas del Movimiento al Socialismo. Dijo que en la interpelación planteada para que comparezca el ministro de Gobierno vamos a pedir ante la Asamblea Legislativa la destitución del ministro de Gobierno. El exministro Characayo fue aprehendido el miércoles por la noche en pleno centro de la ciudad de La Paz, cuando supuestamente estaría recibiendo un adelanto de un soborno de $20.000 de coima por saneamiento del predio El Triunfo 2 en Santa Cruz. Habría sido aprehendido en flagrancia, según el informe del ministro de Gobierno. Pero lo que cuestiona el diputado del Movimiento al Socialismo es que al exministro de Desarrollo Rural y Tierras lo hayan enmanillado y aprehendido de la peor forma. Manifestó que no se compara el trato al exministro con el trato que le dieron a Yanine Áñez, quien en ningún momento fue enmanillada. ¿Qué opinan ustedes al respecto de las palabras del diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, quien al parecer está sumamente decidido a reabrir el caso Tractores contra el padre de Adriana Salvatierra, quien fue ministro de Desarrollo Rural de Evo Morales? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de este diputado controversial que, a pesar de ser parte de las filas del Movimiento al Socialismo, constantemente y de manera pública cuestiona a los ministros del presidente Luis Arce Catacora y a las decisiones del propio Evo Morales. No olviden dejarnos sus percepciones.